quiero. Y no me voy a retractar. Hola a todos. Damos comienzo a nuestra segunda clase de nuestro estudio de la Reforma Protestante. Y hoy día con esta segunda clase comenzamos a estudiar las llamadas 5 solas. Y en estas 5 solas estaremos conociendo estos 5 principios, estos 5 fundamentos que se centran en las ideas teológicas y bíblicas que fundamentaron esta reforma. Muy bienvenidos. Y de esta forma continuamos entonces con nuestro estudio de la Reforma Protestante, hoy día con nuestra clase número 2, que lleva por título Sola Scriptura. De esta forma, hoy comenzaremos a estudiar las llamadas 5 solas, que son 5 principios sobre los que estaba basada, fundamentada la fe de los reformadores, la fe reformada. Como vimos en nuestra primera clase, la Iglesia estaba sumida en una profunda oscuridad y corrupción, una fe totalmente ignorante, alejada de las Escrituras, y Lutero y los reformadores se dieron cuenta de que más que un problema moral, que por cierto existía en la Iglesia, el principal problema de la Iglesia era espiritual, doctrinal, teológico. Por eso ellos trataron de poner a Dios en el centro de la Iglesia, quitando al hombre del centro y poniendo a Dios en el centro de la Iglesia, porque eso era lo que realmente necesitaba la Iglesia. Y la única manera de poner a Dios en el centro es poniendo la palabra de Dios en el centro. Y eso fue lo que estas personas trataron de hacer. Y cuando hablamos de 5 solas, nos referimos a 5 principios, estas 5 frases, que resumen, como ya dijimos, la fe de los reformadores. Y esas 5 frases son, o esos 5 principios, son sola Scriptura, que quiere decir solo escritura, lo que vamos a ver hoy día, sola gratia, solo gracia, sola fide, solo fe, solus Christus, solo Cristo, y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Los reformadores, por la gracia de Dios, tuvieron la claridad y el entendimiento para resumir en estos 5 puntos la esencia de la Reforma Protestante. De la misma forma, para los cristianos de hoy y de todos los tiempos, estos 5 principios, estos 5 puntos que no debemos olvidar, también resumen nuestra fe. Lo que significa ser cristiano también es resumido en estos 5 puntos, ya que estos 5 principios resumen y explican nuestra fe y por qué creemos lo que creemos. Si nosotros comprendemos estos 5 principios, estaremos parados sobre 5 pilares y nuestra fe tendrá un fundamento sólido. Y ese es el propósito de esta serie, que al terminarla, ¿cierto?, podamos tener la comprensión, el entendimiento de estos 5 principios y podamos estar de esta forma parados sobre un fundamento sólido en nuestra fe. Y una vez dicho esto, vamos entonces con la sola Scriptura, o solo escritura. Bueno, ¿y qué significa este principio? La sola escritura quiere decir o significa que la palabra es la revelación de Dios, por lo tanto es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Nada que contradiga a las sagradas escrituras puede regular la vida del creyente ni a la iglesia. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra máxima autoridad en fe y en práctica. Nada puede estar sobre ella. Ella es nuestro estándar de fe, ella es la que nos explica, nos enseña nuestra fe y la que nos dice también cómo conducirnos en nuestra vida. Cuando Martín Lutero fue llevado ante la dieta de Worms, lo que vimos en la clase anterior, cuando fue llevado, cierto, ante esta dieta para que se retractara de sus escritos y sus afirmaciones que cuestionaban las prácticas de la Iglesia Católica, él respondió que se retractaría de sus dichos y quemaría sus escritos siempre y cuando se le convenciera con las sagradas escrituras de que él estaba errado. Con esto Lutero estaba afirmando el principio de solo escritura. Él estaba diciendo que la Biblia es nuestra máxima y única autoridad en temas de fe y práctica. Es la palabra de Dios la que nos dice qué creer y por qué. Y también la que nos dice cómo conducirnos en la vida, lo que les mencionaba recién. Solo la palabra de Dios ata la conciencia de la persona. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar la conciencia, no una iglesia, no una tradición.
En ese tiempo la Iglesia de Roma estaba exigiendo el cumplimiento de una serie de obligaciones que no estaban en la palabra, como por ejemplo la adoración a los santos o las reliquias, hasta llegar, cierto, a la venta de indulgencias, como lo vimos también en la clase anterior, la venta de indulgencias para el perdón de pecados. Y ese era el reclamo de Martín Lutero. Él procuraba que la Iglesia volviera a las Escrituras y las pusiera en su lugar, porque la Iglesia católica había puesto la tradición de la Iglesia por sobre la Biblia. En el tiempo de Jesús, los fariseos habían hecho exactamente lo mismo. Le habían puesto la tradición, le habían montado la tradición encima y las costumbres encima a la palabra, lo cual no puede ser. Por eso Jesús les dice en Marcos 7, versículo 13, así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Lamentablemente hoy en muchas iglesias pasa lo mismo, y la tradición y las costumbres son puestas como autoridad. Lo más grave es que muchas veces esas costumbres y tradiciones son totalmente antibíblicas o desviadas del Evangelio, invalidando de esta forma la palabra de Dios. Y tristemente eso pasa con mucha frecuencia, y de esta forma son muchas las personas, los cristianos, que en lugar de aceptar la verdad de la palabra, cuando son confrontados, prefieren mantenerse aferrados a sus creencias, a sus antiguas tradiciones, costumbres, a sus antiguas enseñanzas. De esta forma invalidamos también la palabra, la verdad de Dios. Por eso es que es tan importante el principio de sola escritura. Hermanos, todo lo que nos prediquen o lo que nos enseñen, en nombre de Dios o de una iglesia, todo lo que nos digan debe estar conforme a las Escrituras. Y de la misma forma, todo lo que nos digan, nos predican o nos enseñen, debe ser filtrado por la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda la Escritura, toda, no tiene desperdicio, toda es inspirada por Dios y es útil. No podemos desechar, no podemos desaprovechar nada de la palabra. Y junto con el principio de sola escritura, hay otro que también es muy importante, pero que por lo general no se menciona mucho, y ese es el de tota scriptura, o sea, toda la escritura. No solamente sola la escritura, sino que también toda la escritura. Es fundamental para nosotros, para la iglesia, que estemos parados firmes en este principio de sola escritura y toda escritura, y que nos mantengamos fieles a él. Este era el foco de este grupo de reformadores, poner en el centro las escrituras como única autoridad. Lamentablemente hoy no estamos firmes en este pilar. Por mucho tiempo no lo hemos estado, y ahora en el último tiempo hay un interés, gracias a Dios, por volver a la palabra, por volver a descubrir esta fe, estos principios, estas enseñanzas bíblicas. Pero por mucho tiempo descuidamos la palabra de Dios. Y por eso es que en estos últimos años han surgido tantos falsos evangelios, como el de la prosperidad, como el proclámalo y recíbelo, el de la confesión positiva. Por eso que en vez del evangelio ahora nos predican charlas motivacionales, etc. Por eso surgen sectas, por eso hay predicadores que se aprovechan, por haber descuidado el principio de sola escritura. Y acá la iglesia tiene una enorme responsabilidad, y esa es predicar la palabra y transmitir sus enseñanzas de la forma más fiel posible. Por eso Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Nosotros tenemos que garantizar que pasaremos a la próxima generación las mismas verdades que hemos recibido, sin diluirlas ni comprometerlas. Y en ese sentido, la Iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de proteger las doctrinas de la fe, las doctrinas de la fe cristiana. Debemos proteger la sana doctrina, cuidarla de falsos maestros y falsas enseñanzas. Por eso también en Gálatas capítulo 1 versículo 8, Pablo dice: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Que sea anatema, dice la Reina Valera. O sea, no importa quién sea, no importa el título que tenga, no importa lo elocuente que sea, si te predican o te enseñan algo contrario a las Escrituras, que sea maldito, que caiga bajo maldición. Sobre lo mismo, Leonard Ravenhill
quien fue un famoso evangelista de Gran Bretaña, señaló que el santo libro del Dios viviente sufre más ahora de sus expositores que de sus opositores. Hoy los máximos enemigos del Evangelio no son quienes atacan los fundamentos de la fe cristiana, sino quienes manipulan la palabra y desvían a las personas a un falso evangelio. Estos supuestos pastores y predicadores también niegan la suficiencia de Dios y de las Escrituras porque siempre están recibiendo nuevas revelaciones, nuevas interpretaciones, nuevas visiones y cosas de ese estilo. Tomando justamente ese punto como partida, vamos a aclarar algunos principios sobre la Biblia y la sola Escritura. En primer lugar, las Escrituras no son un asunto de interpretación personal. Algunas personas dicen que cada quien interpreta la Biblia a su manera, o sea, hay un pasaje bíblico y yo lo interpreto a mi manera, y tú lo puedes interpretar a tu manera, porque todos podemos interpretar la Escritura como mejor nos parezca, dicen estas personas. Si para mí ese versículo significa una cosa, para ti puede significar otra, y está todo bien. Pero la verdad es que esto jamás ha sido así, eso no puede ser. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ninguna porción de la palabra es de interpretación privada. No es que para mí puede significar una cosa y para ti otra. El mensaje de la Biblia es uno solo y cada versículo tiene su significado y quiere decir una cosa. Otra cosa es las aplicaciones que nosotros le damos después a ese significado. Por ejemplo, luego de interpretar un pasaje y hacer la exégesis, comprendo lo que el pasaje quiere decir en su contexto, y una vez que comprendo su significado y sé lo que el texto está diciendo, recién ahí puedo preguntarme ¿qué significa eso para mí? ¿O cuál es el sentido que ese texto tiene para mi vida? ¿O cómo lo puedo aplicar en la vida de mi hermano? Entonces, una cosa es el significado del texto, que es uno solo, y no cambia, y luego tenemos las aplicaciones que le podemos dar a ese texto, y ahí pueden ser muchas, pero son cosas diferentes. En segundo lugar, las Escrituras provienen de una revelación divina. En el mismo pasaje de segunda de Pedro 1, en el versículo siguiente, en el 21, sigue diciendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros por la intención o la iniciativa de ningún ser humano. El hombre no decidió tener una revelación de Dios ni se la pidió a Dios. Tampoco esta revelación de Dios llegó a nosotros por iniciativa de nosotros. La revelación de Dios que hoy tenemos en la naturaleza y en las Escrituras llegan a nosotros por la voluntad divina de Dios, por su iniciativa. Y en tercer lugar, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando los autores de los libros de la Biblia escribieron, ellos lo hicieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. El Salmo 119, versículo 160, declara: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de su palabra es la verdad, no una parte, no una porción, no el Nuevo Testamento solo o el Antiguo Testamento solo. Nosotros no podemos decir: no, es que a mí me gusta el Nuevo Testamento, el Antiguo no me gusta, por lo tanto yo lo rechazo. Tampoco podemos hacer lo contrario. No podemos desperdiciar, no podemos rechazar nada de la palabra, porque toda la palabra en su conjunto es la verdad de Dios. Toda, de tapa a tapa. Considerando entonces que toda la palabra completa desde Génesis a Apocalipsis es la verdad, y lo que Dios quería revelar ya está en las Escrituras, nosotros no deberíamos atrevernos a quitarle o agregarle cosas a la Biblia que no se encuentran en ella. Y esta advertencia aparece en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si le añades, estarás enseñando principios o mentiras que Dios no ha revelado. Si le quitas cosas, estarás eliminando verdades que Dios ha querido revelar, lo cual es un atentado contra la palabra de Dios. Cualquiera de las dos es un atentado contra la palabra de Dios, contra el mismo carácter de Dios.
Y si no podemos quitar ni agregar nada al contenido de la palabra, lo único que nos queda es sola escritura. El doctor Martin Lloyd-Jones, uno de los teólogos más grandes del último siglo, señaló que todos los problemas de la iglesia de hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra, refiriéndose a la Biblia. Cuando la palabra de Dios deja de ser la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica, los creyentes pueden terminar creyendo cualquier cosa. Los problemas actuales, con el surgimiento de secta o falsos evangelios, se deben a una desviación y manipulación de las Escrituras. En definitiva, se deben a no ser fieles al principio de sola escritura, y como consecuencia de prestar más atención a sueños, visiones o supuestas revelaciones que a la misma palabra de Dios. Por eso es que el pastor Miguel Núñez señala que sola escritura es un principio vital porque protege la revelación de Dios, la palabra y aún la aplicación de dicha revelación. El principio de sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios, y toda la Biblia apoya y defiende esta doctrina de la sola escritura. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, en versión Reina Valera, del 60. Y en versión Nueva Traducción Viviente dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Cuando nos desviamos de la palabra, estamos caminando sin luz por el camino del error. Dicho de otra forma, caminamos por el camino del pecado. Por su parte, el salmista señala lo mismo que Isaías, cuando nos dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una iglesia o un predicador que distorsiona o diluye la palabra es como una persona que anda en medio de la noche en la oscuridad sin luz que le muestre por dónde caminar y por lo tanto tropieza o se cae y se lastima constantemente. El concepto, el principio de sola escritura implica también que la palabra de Dios es la única fuente inspirada por Dios, originada en Dios y dada por Dios a las personas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El creyente solo necesita la palabra de Dios para estar completo, porque la palabra de Dios es perfecta y está completa en sí misma. El famoso teólogo estadounidense Wayne Grudem, hablando sobre la Biblia, señaló que contiene todas las palabras de Dios que él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Sola escritura significa que la escritura es inspirada por Dios. Nuestras prédicas no son inspiradas por Dios, ningún catecismo es inspirado por Dios, ninguna confesión es inspirada por Dios. En el mejor de los casos, nuestras prédicas, lo que nosotros enseñamos, nuestros catecismos, nuestras confesiones, solo pueden estar basadas y centradas en lo que sí ha sido inspirado por Dios, es decir, su palabra. Por eso Jesús afirmó en Mateo 5, versículo 18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cuando Jesús dijo esto, Él no se refirió exclusivamente a la ley de Moisés, cuando decía de que no dejará de cumplirse ni una tilde de la ley, sino que se estaba refiriendo a toda la revelación de Dios. Por su parte, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice Pablo hablándole a un joven Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. O sea, debemos manejar la palabra de verdad y hacerlo con precisión, como Pablo le enseña a Timoteo. La sola escritura requiere que creyentes manejen con precisión la palabra de verdad. Martín Lutero señaló que cualquier enseñanza que nos encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Siguiendo esta misma idea, no se puede predicar o enseñar algo que no esté en la Biblia, de ahí la importancia de volver a la Escritura. Porque muchos de los problemas de la iglesia en la actualidad se deben a que los cristianos dejamos de leer la palabra, dejamos de estudiar, dejamos de profundizar, dejamos de escudriñar la palabra de Dios.
Por último, y para ir finalizando, Primera de Timoteo 3, 14 dice: aunque espero ir pronto a verte, nuevamente Pablo hablándole a Timoteo, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esta es la tremenda misión que Dios le encomienda a la iglesia. Ojo, no es la iglesia de los hombres o de las personas, es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es la portadora de la verdad porque porta la palabra y el mensaje de Dios. Pero si la iglesia negocia el evangelio, ya no es columna y sostén de la verdad. Si la iglesia no cumple su función de anunciar la verdad, ya no hay esperanza tampoco para el mundo. Porque si la iglesia no anuncia la verdad, ¿quién lo va a hacer? Esa es la misión de la iglesia. Portar y transmitir, anunciar el evangelio. La sola escritura fue el grito de guerra de la Reforma Protestante del siglo XVI, y este principio nos permite mantenernos firmes en nuestras raíces, cuidándonos de nuevas interpretaciones que contradicen la Biblia, la cual es la verdad eterna de Dios. Y de esta forma concluimos nuestra segunda clase, hablando de la sola escritura. Y el día de hoy hemos estado conociendo esta primera sola, llamada sola escritura o sola escritura, en donde hemos entendido que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra máxima autoridad en materia de fe y práctica. Nada, absolutamente nada está por sobre la palabra. Es la Biblia la que nos rige, la que nos enseña y la que nos dice cómo conducirnos en nuestra vida. Y cualquier enseñanza o cualquier cosa que nos digan y que contradiga a las escrituras debe ser rechazado. Muchas gracias por acompañarnos en este video y les dejamos invitados para nuestra próxima clase, en donde seguiremos profundizando en estas conocidas 5 solas. Que se encuentren muy bien. Bendiciones.